Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio al tercer encuentro del Imaginatorio Tecnocultural de este año. Em, bueno, hoy tenemos la presencia de Juan Manuel Heredia, que nos honra obviamente con su presencia. Eh, el Imaginatorio se enmarca dentro de lo que sería el proyecto de investigación entre cultura visual y cultura técnica. Este año habíamos planteado una relación entre lo visual y lo técnico y veníamos trabajando en esa línea con otras exposiciones. Estuvo Agustín Berti, así que bueno, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Juan Manuel. Bueno, para que todos los que se inscribieron ya vieron más o menos de qué se trata la formación de Juan. En mi caso personal, me parece que es una de las personas que ha escrito y tiene un mapa del pensamiento de Simondón más completo de la Argentina y de todo lo que he podido leer yo, muy estructurado y sobre todo un enfoque filosófico que por ahí este, no es tan fácil en castellano conseguirlo en toda su amplitud, así que bueno, él ya va a presentar un poco el tema. Juan es doctor en filosofía, es licenciado en filosofía, aborda Simondón desde diferentes perspectivas y también Wexkull. Después voy a mostrar un libro que ha publicado hace poco, que se llama Mundología, en la editorial Cactus también, para que lo tengan en cuenta. Un libro también para aquellos que quieran introducirse en el pensamiento de Wexkull y las derivas del pensamiento de Wexkull en Simondón, Deleuze y Merleau-Ponty. Es un, un libro bastante recomendable. Así que bueno, le dejo la palabra a Juan. La idea es que sea una exposición de 45 minutos más o menos, igual es un tiempo estimativo, y después hacemos una ronda de preguntas, consultas o pedidos de aclaración. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Buenas tardes, hola a todas y a todos. En principio, agradecerle a Héctor, a Giovanni por la invitación y al grupo, al proyecto entre cultura visual y cultura técnica, al grupo de los transductores. Estoy contento de poder tener esta conversación con ustedes y compartir algunas de las últimas lecturas e investigaciones que estuve haciendo. Como saben, Simondón es uno de los filósofos que ha desarrollado una robusta teoría, de los filósofos del siglo XX, que ha desarrollado una robusta filosofía de la técnica, una filosofía de la individuación. Sé que varios miembros del grupo han tenido lecturas de Simondón y habrán visto también que se ha vuelto una referencia destacada en el campo de la filosofía de la tecnología, en debates actuales, no solo en filosofía de la tecnología, pero puntualmente allí su rescate, su recuperación en las últimas décadas es bien intensa. El calor de la intensificación de dicho campo en correlación con la aceleración tecnológica a la que asistimos las últimas décadas. Mi propuesta para hoy es retomar, reconstruir y poner en discusión algunas lecturas que he estado trabajando concretamente sobre la cuestión de las tecnologías digitales en relación con el pensamiento de Simondón, con su filosofía de la técnica, pero también con su filosofía de la individuación. Naturalmente, como todos sabemos, Simondón publica sus investigaciones a fines de la década del 50, en el 60, en el 70, y nos separa nuestra actualidad tecnológica. Ha pasado mucha agua bajo el puente desde que Simondón desarrolló su pensamiento hasta la actualidad. En ese sentido, la intención de esta presentación es ver cómo algunas ideas, conceptos o incluso intuiciones del pensamiento del corpus simondoniano han sido recuperadas y puestas en juego en algunas investigaciones. En relación, como les decía antes, con las tecnologías digitales. Así que, bueno, sin más preámbulos, si les parece, paso a compartir la presentación que preparé para hoy.
Les pido que me digan, me confirmen si lo están recibiendo. Sí, sí, se ve. Bueno, esta es una de las pocas imágenes que va a tener mi PowerPoint. Como le adelantaba a Giovanni, tiendo a poner mucho texto en los PowerPoint. Así que vamos a ir siguiendo entre mi palabra y la letra escrita, repasando estas 4 lecturas, que para mí son, o sea, no son la totalidad, obviamente, es un recorrido particular, quedan por fuera varios otros trabajos bien interesantes, pero me interesaba establecer un recorrido fundamentalmente pensando en la cuestión de las teorías digitales, de las tecnologías digitales, perdón, en relación con otro de los conceptos importantes de Simondon, que es el de lo transindividual, ¿no? Toda la zona psicosocial del pensamiento simondoniano. De hecho, como sabrán, en el propio pensamiento, en la recepción del pensamiento de Simondon y en su propia arquitectura conceptual, hay no pocas tensiones entre las tesis que él propone en el modo de existencia de los objetos técnicos y las que propone en la tesis doctoral principal, la individuación a la luz de las nociones de forma y de información. En el caso de, como vamos a ver, en el caso de la recepción de su filosofía de la técnica, hay 2 conceptos que destacan, no exentos de tensiones a su vez, que son la idea de concretización y la idea de tecnicidad. Bien, estas son las 4 lecturas que vamos a repasar para encontrar algunas afinidades y diferencias y a la vez para ver cómo efectúan algunas nociones del pensamiento simondoniano en relación a las tecnologías digitales y la dinámica psicosocial, o el campo, en términos más amplios, la dimensión sociopolítica de la problemática. El primer texto es un texto que se ha vuelto canónico, es este artículo que publican Rubroy y Burns en 2013, que se tradujo en 2016, y es esta idea de gubernamentalidad algorítmica, ¿no? Allí está la definición que ellos ofrecen. Es un tipo de racionalidad que reposa sobre la recolección, agrupación, análisis de datos, de modo de modelizar, anticipar y afectar por adelantado los comportamientos posibles. Ellos plantean que estos dispositivos de gubernamentalidad algorítmica funcionan en torno a 3 momentos. Por un lado, la recolección y almacenamiento de los datos. En segundo lugar, el procesamiento a través de minerías de datos y machine learning, la producción de un saber estadístico a partir de las correlaciones que se generan en ese procesamiento de datos, y en tercer término, la constitución de perfiles o dobles estadísticos que se atribuyen a los usuarios a efectos de anticipar o condicionar sus comportamientos. Es toda una dinámica que hoy se nos ha vuelto muy común, digamos, ¿no? Esta lógica de Big Data, Machine Learning y atribución de esos patrones para condicionar y o anticipar comportamientos. Ahí hay una primera cuestión conceptual que me gustaría destacar, es que para ellos, para ella y él, estos dispositivos técnicos de gubernamentalidad algorítmica, por un lado, no son producto de una evolución natural o inmanente de la tecnología, sino que responden a un diseño intencional. Y en segundo lugar, no son neutrales, sino que suponen, en su concepción, portan visiones de mundo, expectativas y proyecciones, dicen ellos, conscientes o inconscientes de sus diseñadores. Este segundo punto apunta a una dimensión más sustantivista, ¿no? Perdón, perdón, Juan, sí. que te interrumpa. Se desactivó el PowerPoint. No sé si lo desactivaste vos o No. porque no lo estamos viendo. Si lo hiciste a propósito, no hay drama, pero te aviso por las dudas. No, no lo desactivé yo. A ver, ahí están viendo. Volvemos para acá. Ahí no está apareciendo. Ahí está. Ahí estamos. Ahí volvió de nuevo, sí. ¿Están viendo el texto?
Sí, sí, ahí estamos en gubernamentalidad algorítmica. Bien. Lo que les señalaba es que estos dos señalamientos respecto de los dispositivos técnicos de gubernamentalidad algorítmica, como los llaman, bueno, en este paper ellos no apelan al concepto de concretización o alguna tendencia técnica de carácter extrasocial, sino que el eje de la recuperación va a ser el concepto de la idea de individuación transindividual como contracara de estos dispositivos de gubernamentalidad algorítmica. Ahí pasé de pantalla. ¿Está funcionando? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, veamos algunas características de esta lectura. Rubro y Vers plantean que la gubernamentalidad algorítmica no tiene por objeto a los individuos o a sujetos reflexivos, sino a las relaciones en tanto son anteriores a los términos. Es decir, se alimentan de datos infraindividuales, insignificantes por sí mismos, para ejecutar modelos de comportamiento o perfiles supraindividuales. Una primera impresión podría asociar esto a la teoría simondoniana de lo preindividual, lo individual o transindividual, pero ellos rápidamente se apresuran en aclarar que, mientras que a primera vista esta dinámica podría asociarse al proceso de individuación transindividual, en realidad lo que hace la gubernamentalidad algorítmica es forcluir, obturar las posibilidades de individuaciones transindividuales, replegando a los procesos de individuación, dicen, sobre una mónada subjetiva. En este sentido, la individuación transindividual va a aparecer como si se quiere, como lo opuesto, como la contracara de la gubernamentalidad algorítmica, siendo esta última aquello que obtura, aquello que neutraliza, aquello que complica la posibilidad de dichas individuaciones y con ellas el surgimiento de nuevas significaciones. ¿Cómo surgen las significaciones en torno a las cuales se articulan los colectivos, lo social? Bueno, ellos ahí retoman a Simondoni, en particular la lectura de Muriel Combes, y dicen, bueno, las experiencias de disparidad y disimetría, campo preindividual de potenciales, esto es, tensión entre modos de existencia heterogéneos, quedaría anulada, aplanada, invisibilizada en un punto, complicada por la gestión y correlación automatizada de datos que en sí mismos son asignificantes. Y esta dinámica obturaría la formación colectiva de significaciones pensadas como resoluciones de disparidad. Esto es, reuniones de distintos individuos en torno a significaciones a partir de verdaderos procesos de individuación colectiva, ¿no? Entonces, esta es la primera idea. Los dispositivos técnicos de gubernamentalidad algorítmica que funcionan sobre la base de Big Data y Machine Learning, lejos de propiciar, potenciar y contribuir a desarrollar formaciones de grupos, formaciones colectivas, procesos de individuación transindividual, como ellos lo llaman, los obturan, los complican, los neutralizan, etc. A partir de ahí es posible ver un conjunto de polaridades que estructuran el argumento de Rubro y Burns. Como vimos recién, entre gubernamentalidad algorítmica y individuación transindividual, asociado a eso una denuncia de la instalación de un conductismo digital que se opone a una subjetividad reflexiva, y más de fondo el problema que ellos indican, clásico, no solo para la filosofía de la técnica, sino para cierta evaluación de la modernidad, es la oposición, la tensión entre cálculo y significación. De hecho, la lógica calculadora cuantitativa que regiría esta dinámica de Big Data Machine Learning, dicen ellos, basada por los datos, porque dado que los datos son asignificantes, las correlaciones no son causales, sino que son estadísticas, etcétera, etcétera, bueno, todo esto aplanaría la experiencia social, complicaría los procesos de asociación colectiva y en un punto deterioraría la formación de significaciones colectivas.
En este marco indican toda una serie de peligros y consecuencias, ¿no? La radicalización de las opiniones, la destrucción de las relaciones sociales y de la experiencia en común, la adaptación de los deseos subjetivos a estrategias de marketing, la disolución de una subjetividad crítica y la instauración de una suerte de ilusión de objetividad, la colonización de los posibles, de las expectativas de futuro, por medio de la inducción de comportamientos que toda esta dinámica genera, la despolitización y, nuevamente, la ilusión de un gobierno, no ya de una objetividad, sino de un gobierno objetivo, surgido de los propios datos, de la correlación de los datos masivos. Esta es una presentación muy somera de algunas de las tesis, sobre todo en lo que hace a la recuperación de Simondon, que plantean ellos, y como vemos acá, la recuperación se centra casi exclusivamente en la idea de individuación transindividual como recurso crítico. Es interesante que ellos allí no apelan en ningún caso a la teoría, a la filosofía de la técnica simondoniana, en un paper que se propone discutir ciertas tecnologías, ¿no? Pasamos ahora a la segunda lectura que me interesaría destacar, que es la interpretación de Bernard Stiegler, uno de los intérpretes de Simondon más robustos y que ha articulado una teoría inspirada en Simondon, pero también en otros autores, una teoría que ha hecho escuela y que es sumamente rica e interesante. Yo me voy a concentrar, ahora vamos a retomar algunos otros elementos de su teoría general, pero me voy a concentrar particularmente en algunas de las ideas que plantea en este libro, La sociedad automática. Se publica en Francia en 2015 y hay una traducción al inglés de 2017. ¿Cuál es algunos elementos genéricos para situar la interpretación de Stiegler? Stiegler comienza su interpretación de Simondon haciendo eje fundamentalmente en el concepto de concretización. Hay un paper muy bueno de él, del 94, que se llama La mayéutica del objeto técnico como organización de lo inorgánico. Y a partir de una relectura del concepto de concretización, él va a acuñar esta idea que no está en Simondon, que es la idea de individuación técnica. La recuperación de Simondon corre a la par con una relectura de la antropología del Eroburán y del historiador Bertrand Gilles, ¿no? Pensar con el antropólogo la hominización como un proceso de exteriorización, y en el caso de Gilles, recupera el concepto de sistema técnico y la idea según la cual el sistema técnico va más rápido que el resto de los sistemas, económico, social, jurídico, teniendo estos segundos que ir adaptándose al sistema técnico. De la mano de esta idea de individuación técnica, luego Stiegler va a ir desarrollando otros conceptos. Uno de los más célebres es el de epifilogénesis. Y es esta idea a partir de la cual podemos comprender una de las ideas nucleares del pensamiento de Stiegler, que es el hecho de que la individuación técnica es la condición estructural de posibilidad para la individuación psíquica y colectiva. En esa cita que yo les destaco, esto queda claro, digamos, ¿no? Dice Stiegler, de la epifilogénesis se desprende que la individuación técnica es lo que permite la relación transductiva entre lo psíquico y lo social. Lo individual y lo transindividual solo se constituyen juntos bajo las condiciones epifilogenéticas de su articulación. Es decir, al acceder en común a un ya-ahí no vivido, técnico y preindividual, que opera su relación transductiva. ¿Qué es lo interesante de esta idea? Que se podría decir muchas cosas. Bueno, primero la idea de epifilogénesis es un modo de pensar la evolución que no es ni el desarrollo de la memoria individual, no es ontogénesis, ni tampoco de la especie, filogénesis, sino la conservación de la memoria en objetos técnicos que son los que permiten un proceso de causalidad acumulativa. Y esta va a ser una de las grandes ideas de Stiegler, ¿no? Pensar por qué
para él es posible decir que la individuación técnica precede y condiciona positivamente la individuación psíquica y colectiva? Bueno, porque va a pensar la técnica fundamentalmente en términos de técnicas de registro de la memoria, mnemotécnicas o técnicas hipomnésicas, cosa que después va a tematizar en términos de retenciones terciarias. Vamos a ir viendo un poquito más estas ideas, pero hay una asociación entre la idea de individuación técnica, la idea de epifilogénesis y, como vamos a ver ahora, la idea de gramatización y de retenciones terciarias. Lo importante acá es que para Stigler hay una prioridad de la individuación técnica por sobre la individuación psíquica y colectiva. Vamos a ver, esta prioridad no implica necesariamente un determinismo tecnológico, pero es uno de los campos problemáticos a analizar. Algunas otras cuestiones básicas de Stigler. Su proyecto lo llama una organología general. Esto es, desplegar una reflexión crítica, pero también terapéutica, sobre la articulación contingente entre estos tres tipos de individuaciones u órganos. Órganos técnicos, órganos psíquicos, órganos sociales. Por otra parte, como es sabido, él aborda la técnica en términos de fármaco, es decir, algo que puede ser veneno o medicina, y como vamos a ver después, en general, la irrupción de nuevas tecnologías opera inicialmente como veneno, es decir, como un elemento de disolución de los sistemas de relaciones constituidos. Como les decía antes, al abordar el fenómeno tecnológico, su gran aporte y también su límite es que piensa centralmente las tecnologías de conservación de la memoria, es decir, los objetos, la exteriorización de la memoria humana en objetos técnicos. Y cómo esa exteriorización de la memoria en objetos técnicos va a condicionar luego los procesos de individuación. Esto se aclara con esta idea de proceso de gramatización. Él dice que las tecnologías digitales actuales son el último estadio de un proceso de gramatización que se inicia a finales del Paleolítico Superior, cuando se aprende por primera vez a discretizar y reproducir en trazas de diversa índole los flujos que atravesan y se generan en la existencia. Y ahí pone una serie de ejemplos. Por ejemplo, las imágenes mentales se exteriorizan en las pinturas rupestres. El habla se exterioriza en la escritura. Los gestos se exteriorizan en la automatización de la producción con la revolución industrial. El sonido y la luz se exteriorizan y pueden ser conservados, grabados en dispositivos analógicos. Y actualmente, señala, los comportamientos individuales, las relaciones sociales y los procesos de transindividuación se exteriorizan en algoritmos de estructura reticular. Estas trazas, dice Stigler, constituyen las retenciones terciarias hipomnésicas. Y la evolución de las retenciones terciarias es lo que constituye el proceso de gramatización. Hay acá de fondo cierto aire bersoniano, ¿no? Pero invertido el signo. Hay cierto aire bersoniano y también cierto aire lamarckiano en todo el análisis de Stigler, o neolamarckiano si se quiere. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las retenciones en general y las retenciones terciarias en particular? Bueno, como es sabido, él allí retoma y reinterpreta la teoría del flujo de la temporalidad de Husserl y plantea, por un lado, que hay retenciones primarias psíquicas, por ejemplo, las retenciones que se dan en la percepción, la percepción vívida de cualquier sujeto, retenciones secundarias, y ahí él distingue entre retenciones secundarias psíquicas y las colectivas. Las retenciones secundarias psíquicas serían la memoria de cada individuo, y las retenciones secundarias colectivas serían
una suerte de memoria colectiva, en el sentido de significaciones transindividuadas. Ya vamos a ver qué significa esto. ¿En qué consisten las retenciones terciarias, que es la memoria epifilogenética? Bueno, en el hecho de que la memoria colectiva, y podemos agregar también la memoria individual en algunos casos, es exteriorizada en soportes y en objetos técnicos. De hecho, al hablar de estas retenciones terciarias, de esta memoria epifilogenética, Stiller habla incluso a veces de tecnologías del espíritu, ¿no? Y es un elemento, es un punto importante de su teoría, ¿no? Porque, como saben, eso es prodigioso y peina canas el debate entre cultura y técnica. Cualquier lector de Simondon sabe de lo que estamos hablando, pero en Stiller acá, cuando focaliza el pensar a la tecnología en tanto tecnologías de conservación de la memoria, bueno, vemos que ahí hay un anudamiento entre lo cultural, significativo, simbólico, etcétera, y lo técnico muy particular. Luego, además de las retenciones, están lo que Husserl llama las protensiones, es decir, en función de nuestra percepción y de nuestra memoria, en función de las retenciones primarias y sobre todo en función de las secundarias, uno anticipa, proyecta, tiene posibilidades, expectativas de futuro. Estas son las protensiones, ¿no? Pueden ser de carácter psíquico o de carácter colectivo. A partir de esta teoría de las retenciones, sobre la cual vamos a volver luego, él plantea lo que se llama la teoría de la proletarización y distingue distintos momentos de las retenciones terciarias o de estas técnicas de registro y conservación de la memoria. Esto está en La Sociedad Automática y también en textos anteriores, para una crítica a la economía política. Él plantea que con la revolución industrial se da una proletarización del saber hacer. Las máquinas, el maquinismo industrial es un registro de la memoria, no ya del habla o de la percepción, sino de los gestos operatorios. Luego plantea la existencia de una retención terciaria analógica, que se despliega en el siglo XX, sobre todo con los medios de comunicación de masas, el cine, la televisión, etc., y lo tematiza en términos de una expropiación o de una proletarización del saber vivir. Y por último, el diagnóstico que hace a partir del desarrollo de las tecnologías digitales, sobre todo desde la web 2.0, estaría en juego una proletarización del saber pensar, esto es, de las facultades noéticas. Que muchos autores y autoras participan de este debate, haciendo referencia al texto de Peter Thiel, que afirma que es el Big Data traería el fin de la teoría, el fin de todo un montón de desarrollos intelectuales. Y acá me quiero detener en un concepto que me parece particularmente interesante y que permite iluminar la teoría de Stiller. Fundamentalmente, cómo piensa la dinámica entre la irrupción de nuevas tecnologías y los procesos de individuación psicosocial, o lo que él va a llamar los circuitos de transindividuación. Él ahí, esta idea de epocal es una mezcla de epocal y epojal, en el sentido de que remite a esta idea de epogé propia de la fenomenología, ¿no? Dice, hemos desarrollado el concepto de doble redoblamiento epojal para intentar describir cómo un shock tecnológico comienza por destruir los circuitos de transindividuación establecidos, surgidos estos últimos de un shock anterior, y da lugar a la generación de nuevos circuitos de transindividuación que constituyen nuevas formas de conocimiento surgidas del shock anterior. Una epoge tecnológica es lo que rompe con los automatismos constituidos, con los automatismos que han sido socializados y son capaces de producir su propia desautomatización a través del conocimiento apropiado. La suspensión de los automatismos socializados, que alimenta la estupidez en sus múltiples y variadas formas, se produce cuando se establecen nuevos automatismos asociales. Un segundo momento del shock
el segundo redoblamiento, produce entonces nuevas capacidades para la desautomatización, es decir, para fomentar nuevas organizaciones sociales negentrópicas. Entonces, ¿cuál es la idea de Stigler con esto? Él señala, la irrupción de nuevas tecnologías de registro de la memoria produce un shock que desestructura los sistemas de relaciones, lo que él llama los circuitos de transindividuación, que hasta entonces regían en las costumbres de un determinado orden social. Ese shock tecnológico destructivo, que opera inicialmente como veneno, que trastoca, transforma y destruye determinadas pautas de interrelación psicosocial, instala un determinado estado de hecho. El segundo momento que él indica es cómo pasar de ese estado de hecho generado por el shock tecnológico a un estado de derecho, es decir, a una nueva legalidad conceptual, epistemológica, jurídica, política. Otra idea interesante de esto es que estos shocks rompen lo que él llama los automatismos constituidos, es decir, los modos de relación hasta entonces predominantes, generan automatismos asociales, pero en la medida en que se procesa y se da el tránsito de un estado de hecho a un estado de derecho, ese shock tecnológico se procesa, digámoslo así, y permite genera las condiciones para su propia desautomatización. Una idea loca que hay acá de fondo es que la irrupción de automatismo genera las propias condiciones para su desautomatización. De hecho, la propuesta del libro es construir una sociedad automática desautomatizable. En este marco, entonces, y en este libro que les mencionaba, él va a retomar y ampliar el diagnóstico crítico que plantean Rubro y Berns. En este sentido, va a señalar que las tendencias técnicas que se expresan en las tecnologías digitales, en particular en las retenciones terciarias digitales, y que generan cortocircuitos en los procesos de transindividuación, son capturadas y operacionalizadas por el sistema económico, instalando lo que él llama un capitalismo computacional 24/7 que moviliza procesos de proletarización desindividual. Este es el diagnóstico que él plantea de la situación actual. Que hay un estado de hecho generado por la apropiación del sistema económico, la apropiación que hace el sistema económico con respecto a la apropiación de las tendencias técnicas que se expresan en estas tecnologías digitales, y instala un estado de hecho profundamente problemático y que da lugar a una serie de efectos destructivos sobre la subjetividad. ¿Cuáles son estos efectos? Bueno, señala que las tecnologías digitales, el Big Data, Machine Learning y demás, tal y como funcionan desde la irrupción de la Web 2.0, desindividúan a los individuos psíquicos y los individualizan, es decir, los convierten en elementos funcionales de un sistema tecnoeconómico en proceso de concretización. Y en este sentido, esta estandarización industrial disuelve la singularidad psíquica y una de esas características fundamentales, las intermitencias no éticas, las disuelve en una particularidad calculable. Esto es muy similar al esquema de Rubro y Berns. Del mismo modo, esta idea de que las tecnologías digitales apropiadas por el sistema económico generan cortocircuitos en los procesos de transindividuación, instalan procesos de transdividuación. Procesos de transdividuación automatizados que disuelven las significaciones colectivas y con ello colonizan en buena medida las posibilidades de futuro, ¿no? Las proyecciones, las perspectivas, los proyectos. En la misma línea va a señalar que el funcionamiento de estas tecnologías digitales desestructuran a los individuos colectivos, liquidan las relaciones sociales y producen por efecto de red, por efecto de manada,
muchedumbres artificiales y convencionales que instalan una estupidez funcional, que remite a, como en rubro de Evans, a un conductismo digital. Como verán, la evaluación que hace Stigler de, por caso, las redes sociales es sumamente crítica, por decirlo suavemente, digamos, ¿no? Muchedumbres artificiales que constituyen masas que operan, que pasan a ser elementos del funcionamiento general en el marco de una estupidez funcional o una imbecilidad funcional. ¿Cuáles son las críticas que le hacen al esquema de Rubin? Hasta ahí, varios elementos que, con nueva terminología y ajustados a la teoría del propio Stigler, muchos elementos que continúan y retoman el esquema de Rubin y Evans. ¿Cuáles son las críticas a ese esquema? Bueno, la primera es que no tematiza las retenciones terciarias, que es el corazón de la teoría de Stigler. El de Stigler va a decir, el derecho, lo común, lo colectivo, las significaciones se fundan y desarrollan sobre la base de retenciones terciarias, no por fuera de ellas. En este sentido, esa cita que les puse, el problema no es la toxicidad de los algoritmos. Toda técnica es intrínsecamente tóxica y sobre todo en su momento en que irrumpe. El problema, es decir, es la ausencia de reflexión respecto de lo que hace posible la retención terciaria y, como vamos a ver después, el ejercicio político, conceptual, reflexivo, artístico de pasar de un estado de hecho a un estado de derecho. La segunda crítica es que él radicaliza, dice, no es que el marketing adapta los deseos a la oferta, sino es peor todavía, destruyen los deseos, la posibilidad de formación de un deseo colectivo y de un proyecto a largo plazo, lo que él llama circuitos largos de transindividuación. En tercer lugar, le achaca no tomar la debida atención a la dimensión macropolítica, a la cuestión de la ley, a la cuestión del derecho y quedarse en una cosa más molecular, más micropolítica. En ese sentido, en la sociedad automática, Stigler es muy claro, digamos, el desafío es pasar de un estado de hecho a un estado de derecho, en sentido amplio, no solo jurídico, sino filosófico, científico, epistemológico. Y esta es la otra. Pasar de la entropía, para él el sistema montado actualmente es profundamente entrópico, a una cultura negentrópica. Y por último, él les discute a Rubro y Burns la idea de individuación transindividual. Para Stigler eso no existe. Él inventa, que de nuevo, esto no está en Simondon, inventa esta noción de transindividuación. ¿Qué serían los procesos de transindividuación? Bueno, articulaciones contingentes entre individuaciones técnicas, psíquicas y colectivas. Articulaciones que permiten establecer circuitos y significaciones en el campo de lo transindividual. En este sentido, la transindividuación es un operador organológico. Y, va a señalar Stigler, implica particularidades locales, regionales, idiomáticas, y se genera a partir de la relación transductiva entre lo diacrónico y lo sincrónico. Con lo cual tenemos procesos tecnológicos que operan a través de tendencias técnicas y sobre la base de esas tecnologías, en particular de mnemotécnicas, tecnología de conservación de la memoria, se generan procesos de individuación psíquicos y colectivos. La transindividuación, los procesos de transindividuación son la idea que él plantea para pensar cómo se relacionan, cómo nos relacionamos los individuos y los grupos sociales con las tecnologías. Y cómo articulamos, cómo se articulan en el marco de procesos de transindividuación órganos técnicos, psíquicos y sociales. En este sentido, para clarificar y la interpretación terminológica que hace de Simondon, él dice, bueno, tenemos individuos psíquicos, individuos colectivos, cosa que Simondon no dice en esos términos, y propiamente procesos de transindividuación que producen lo transindividual, que es más o menos común a todos los estratos.
No hay individuación colectiva sin transindividuación, pero lo transindividual no queda encerrado en la individuación colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que Rubro y Burns, sobre todo con esta idea de individuación transindividual, lo que están pensando, reducen todo el campo problemático de lo transindividual a la individuación colectiva, al momento de génesis, al momento genético. Y para Stigler, lo transindividual, no ya los procesos de transindividuación, sino lo transindividual es producido, es efecto del proceso de transindividuación, pero no se reduce al momento de génesis o de irrupción, sino que supone la estabilización de determinados sistemas de relaciones, determinados circuitos, determinadas significaciones colectivas, etcétera, etcétera. Y lo transindividual tiene distintas épocas que están íntimamente relacionadas con la evolución del proceso de gramatización, es decir, con las distintas tecnologías o retenciones terciarias que él tematiza, ¿no? Con lo cual las tecnologías digitales de nuestra época producirían una nueva época de lo transindividual, dentro de la cual está por verse, en función de distintos procesos de transindividuación, es decir, en distintas formas de articular lo técnico, lo psíquico y lo colectivo, cómo se va a dar ese proceso, digamos, y qué contenidos, qué perfiles, qué morfología va a tener. Y ahí aparece la dimensión normativa, política del planteo de Stigler, que es la cuestión del quehacer, digamos, ¿no? La terapéutica con respecto a estas tecnologías digitales. El marco general, como les decía antes, es el conato de pasar de un estado de hecho a un estado de derecho, pasar de una situación fuertemente entrópica al desarrollo de una cultura negentrópica, pasar, por último, de una sociedad automática a una sociedad automática desautomatizable, es decir, pasar de procesos de transdividuación, como los que ejemplifica la gubernamentalidad algorítmica, a procesos de transindividuación. Y ahí aparece un conjunto de ideas. Por un lado, a partir de interpretar las potencias y las direcciones de las tendencias técnicas, hay que, dice él, reinventar el ajuste entre los sistemas sociales y los sistemas técnicos. Es decir, romper con la apropiación del sistema técnico por parte del sistema económico y sobre esa base desarrollar una nueva economía política de la contribución, del cuidado, de la intermitencia, etc. En segundo lugar, como veíamos antes, replantear la cuestión de la ley, el derecho y la macropolítica, propiciando individuaciones políticas y organológicas que tiendan a constituir una solidaridad funcional entre lo psíquico, colectivo y lo técnico, frente a la anomia generada por la proletarización que genera el actual régimen de sociedad automática o gubernamentalidad algorítmica en términos de Rubro y Burns. Tercer lugar, a nivel epistemológico, constituir un nuevo régimen de verdad que desarrolle una cultura negentrópica, una hermenéutica digital, que instaure no ya una legalidad política, sino una legalidad epistemológica. Y por último, la propuesta de repensar y rediseñar la estructura la arquitectura de la red, de Internet, y tender a producir formas de retención terciaria digital que permitan desarrollar lo que se llama circuitos noéticos de transindividuación, es decir, articulaciones que posibiliten actividades de síntesis y de interpretación, nuevas formas de actividad reflexiva y cooperación colectiva. Todo este tipo de circuitos, no en contra de las potencias analíticas habilitadas por los sistemas automatizados, sino subsumiéndolas en un estado de derecho. Es decir, no hay acá una denuncia de las tecnologías digitales per se. Hay claramente sí una crítica a la apropiación de las tecnologías o de las tendencias técnicas por parte del sistema económico y el efecto que eso genera en determinadas tecnologías actuales como las redes sociales u otras, ¿no? Eso es, dicho muy rápidamente, un poco lo que los rasgos generales de la tesis de Stigler en diálogo con Simondon y con este paper de Rubro y Burns.
El tercer autor que traigo acá para comentar es Simon Mills, un profesor de la Universidad de Leicester. Publicó algunos papers y un libro sobre Simondon. El libro es este del 2016, donde retoma sintéticamente algunas tesis que están en estos otros dos papers de 2011 y 2015, ¿no? Hay dos cuestiones que me interesa señalar de la lectura de Mills. En ninguno de los casos Mills retoma a Rubro y Burns, sí a Stigler, a Latour, bueno, discute con otro conjunto de autores, pero el tema de la gubernamentalidad algorítmica está ausente en cuanto a repertorio bibliográfico, no obstante lo cual es posible encontrar en algunos de sus análisis algunas semejanzas. Por un lado está la cuestión de, bueno, el Big Data, ¿no? En el artículo de 2015 y luego en el libro del 2016, él va a desarrollar una crítica de una serie de ideologías que surgen en torno al Big Data, ideologías que anuncian el advenimiento de un conocimiento cuantitativo y exhaustivo de la realidad social y que con dichos saberes automatizados se podría realizar la utopía cibernética de un gobierno y un control óptimos. En este sentido, el objeto de su crítica va a ser la física social de Alex Pentland, que sostiene esta ilusión ideológica, ¿no? Que de la mano del Big Data se van a resolver básicamente todos los problemas, porque vamos a poder contar con muchísimos datos que nos van a permitir optimizar todos los procesos. Mills va a hacer una primera crítica que es básicamente bajarle el precio al Big Data, lo va a decir no es mucho más que un empirismo vigorizado, y el corazón de su argumento, en particular del de Pentland, es que los datos serían tan ricos, tan masivos y las correlaciones tan extraordinarias que espontáneamente de esas correlaciones surgirían patrones que permitirían advertir el sentido subyacente de la realidad social, posibilitando naturalmente ello, su control, su planificación, etc., su optimización. Frente a esta idea de Big Data, Mills va a señalar que, bueno, que supone, que implica una ontología social muy, muy limitada, muy estrecha, que se imagina que la sociedad es un sistema cerrado, que con ayuda de la gestión masiva de datos se podría regular a efectos de mantener un rango de equilibrio estable. O sea, Mills reconoce que el Big Data puede contribuir a regular sistemas relativamente cerrados, pero rechaza completamente que esto pueda transponerse al sistema social en su conjunto, y allí aparece una apelación directa a las críticas que formula Simondon a la teoría probabilística de la información. En primer lugar, bueno, dice Mills, esta ideología del Big Data, como la de Pentland, que tiene en última instancia una función ideológica, se basa en una analogía ilegítima porque el sistema social no es cerrado, sino que es abierto y metastable. En segundo lugar, esta ideología del Big Data supone que el fin principal de la regulación, o de la política es lograr una homeostasis social, y ello implica, dice, eso nos conduce a un modelo hipertélico de lo social que anula la dimensión de invención, de lo imprevisto, de lo improbable, etc. En tercer lugar, y de modo relativamente similar a Rubro y Burns, lo que señala es que acá hay una idea de relaciones sociales como vínculos interindividuales mediados por señales, y esto, como muestra Simondon, no permite advertir u obtura los procesos de individuación transindividual que se articulan en torno a significaciones. Mills también utiliza esta expresión, individuación transindividual, que en Simondon creo que aparece solo una vez a propósito del tema de la angustia. Y bueno, vemos aquí que hay una estrategia similar a la de Rubro y Burns, ¿no? Mills, por otra parte, también se basa en buena medida en la lectura que hace Muriel Conde.
Y la última crítica es que, es lo que les señalaba al principio, que este modelo de Big Data supone que la realidad, la dinámica social es inteligible a partir de la teoría de la probabilidad, es decir, a partir de una correlación probabilística de datos, y no advierte, dice él, el indeterminismo que anida en el corazón del ser. Este indeterminismo él lo va a vincular a la idea de realidad preindividual. Pero en cualquier caso, esta crítica a la teoría probabilística de la información, él la articula a partir de la crítica que el propio Simondon le formula a la teoría matemática de la información. Destacando, como sabemos, un aspecto no, esto en Simondon destaca un aspecto no cuantitativo de la información, un aspecto que llama intensidad o cualidad de información. Lo dicho con respecto a la crítica al Big Data como nueva ciencia que va a resolver, nueva técnica en realidad, que va a resolver todos los problemas. El otro elemento que él pone en juego para pensar desde Simondon las tecnologías digitales es esta idea de concretización tecnosocial. En principio, Mills le cuestiona a Stigler con cierta tendencia catastrofista, dice que Stigler exagera la toxicidad de las tecnologías digitales, lo acusa de volver a una cierta forma de ilustración, pero, como vamos a ver, retoma varios elementos axiomáticos de la interpretación de Stigler, concretamente esta idea de individuación técnica y que habría un desarrollo inmanentista o el desarrollo tecnológico sería cuasi autónomo de las intenciones humanas, ¿no? De hecho, en esta línea él la radicaliza, acusando a Stigler de contaminar el concepto de individuación técnica con consideraciones antropológico-filosóficas. Y también, como vamos a ver, cuestiona la lectura que hace Finber por humanista. ¿Qué es esta idea de concretización tecnosocial? Bueno, esta es la idea que él propone para pensar los softwares y particularmente las plataformas. Él dice que los software, en concreto las plataformas, operarían una compatibilización y mediación informativa entre dos o más órdenes de magnitud y que en este marco las interacciones y afectividades psicosociales funcionarían como medio asociado operativo del objeto técnico, en este caso los software o las plataformas, ¿no? Es decir, las plataformas se nutren y a la vez estructuran los afectos de los usuarios que en el marco del funcionamiento general serían su medio asociado. ¿Qué es esta idea de medio asociado? Como saben, el concepto de concretización de Simondon postula que el desarrollo de los objetos técnicos describiría un proceso interno en el sentido de una cada vez mayor sinergia de sus estructuras y funciones internas, de modo tal de que los objetos técnicos evolucionados serían capaces de plurifuncionalidad, de múltiples funciones en lugar de una sola, es lo que él cuestiona como modelo hipertélico. Y por otro lado, el objeto técnico en proceso de concretización se relaciona íntimamente con un medio asociado operativo cuyos elementos se vuelven parte de su funcionamiento total. Ahí está el célebre ejemplo de la turbina Gimbal, ¿no? La idea de concretización es que los objetos técnicos y en particular los individuos técnicos evolucionan, se desarrollan de modo cada vez más similar a los seres vivientes, en el sentido de que así como los seres vivientes son capaces de hacer muchas cosas, de cumplir muchas tareas, de tener muchas funciones distintas, con una misma estructura, son también capaces de adaptarse a distintos medios ambientes, a distintas situaciones. Este es el ideal al cual tenderían la evolución de las máquinas. Ser capaces de hacer muchas funciones y ser capaces de asociarse operativamente con distintos medios asociados. Bueno, esta idea de incluir lo social, lo psicosocial como medio asociado del objeto técnico, es decir, como elemento
inmanente a su propio funcionamiento, ya se encuentra sugerida en Stigler y en Finberg, como vamos a ver en un rato, es un elemento fundamental. Pero, como les decía antes, Mills cuestiona a Finberg porque, como vamos a ver, según Mills, los valores no pueden imponerse desde afuera sobre las tecnologías o sobre la individuación técnica, sino que deberían derivarse de la misma evolución inmanente de la técnica, siguiendo esta idea de concretización. Surge inmediatamente la pregunta, bueno, ¿cuáles serían los criterios para evaluar entre distintas tecnologías, digamos, ¿no? Y él allí va a retomar algunas distinciones de Simondon, que son las oposiciones entre control y regulación, abierto y cerrado, determinismo e indeterminismo. Estos serían criterios para evaluar en términos puramente inmanentes, más allá de las intenciones o las significaciones psicosociales, en términos puramente inmanentes, las concretizaciones tecnosociales. Entonces la pregunta es, ¿tal o cual tecnología regula o captura? Él establece una distinción entre regulación y control, ¿no? La regulación daría lugar al reconocimiento de un indeterminismo de fondo. El control buscaría conjurar cualquier posibilidad de indeterminación a partir de un modelo predictivo. Entonces, ¿regulan o capturan? ¿Abren a la formación de nuevas unidades operativas o clausuran esas potenciales individuaciones? ¿Tienden a la predicción y al control o articulan determinismo e indeterminismo? Estos serían, a mi juicio, algunos de los criterios para poder evaluar en términos inmanentes el desarrollo de tecnologías en relación con lo social o psicosocial. Llegamos por último a Andrew Finberg. Como saben, es un reconocido filósofo de la tecnología, canadiense él, muy inspirado en la tradición de la teoría crítica. En particular, él recupera muchas las tesis de Marcuse, y también a Simondon, ¿no? Hace una lectura interesante de Simondon. Me voy a focalizar básicamente en dos textos, el libro de 2017, Technosystem, y un paper del 2019 sobre Internet. En primer lugar, ¿qué es lo que hace Stigler con la concretización? Acá hay que decir que Stigler ya plantea esta idea, esta interpretación normativa de la concretización, ya a fines de la década del 90, a principios de los 2000, ¿no? En este texto de 2017, en este libro, la vuelve a poner en juego. Y básicamente lo que va a plantear es pensar la concretización como concepto normativo para guiar el rediseño tecnológico y evaluar el progreso técnico. Finberg rechaza completamente la idea de que exista algo así como una individuación técnica extrasocial, y por el contrario, y siguiendo a Marcuse, afirma que el desarrollo tecnológico es una cuestión eminentemente política. En este marco, para él, la concretización no remite o no es una forma de justificar una evolución técnica autónoma o cuasi autónoma, sino, como les decía antes, un concepto normativo para pensar el progreso técnico, progreso, no evolución o mero desarrollo, el progreso técnico, y también para evaluar los diseños o eventuales rediseños de tales o cuales tecnologías. Entonces él va a pensar efectivamente a los seres humanos y a la naturaleza como medio asociado del funcionamiento de determinadas tecnologías, es decir, como elementos funcionales del funcionamiento total de máquinas o sistemas técnicos. Y lo que va a plantear es que, desde esta perspectiva, las demandas, las luchas, las reivindicaciones que emergen a partir de las externalidades y los efectos negativos que generan determinadas técnicas, van a impulsar a partir de esas luchas, esas demandas, esas críticas, a rediseños, a transformar tecnologías existentes que generan determinados efectos negativos. Entonces esas luchas y demandas van a impulsar rediseños y van a impulsar transformaciones en el código técnico, y esos rediseños
o transformaciones, encuentran en el concepto de concretización un criterio normativo. Es decir, buscar la sinergia entre lo natural, lo humano y lo técnico, no ya solo buscar la sinergia en términos ético-políticos y funcionales. Es decir, esta idea de la tecnología concreta para él es algo que rompe con la distinción entre valores y eficiencia, digamos. Una tecnología concreta tiene que poder articular sinérgicamente hechos y valores, eficiencia y derechos, preservación de la naturaleza y funcionamiento concreto de un determinado objeto técnico. En este sentido, para él, el funcionamiento de las tecnologías debe tener en cuenta e incorporar en su lógica operativa los valores democráticos y el cuidado de la naturaleza. Y esto es posible porque a partir de las luchas que se generan en torno a los efectos negativos que generan las tecnologías, esas luchas dan lugar a una modificación, o deberían dar lugar a una modificación de los diseños de esas tecnologías, de modo tal de neutralizar esos efectos negativos, instalar nuevos diseños, un nuevo código técnico, cuyo criterio normativo es que el funcionamiento total del objeto y de su medio asociado, que es la naturaleza y los seres humanos, despliegue un modo de funcionamiento no destructivo, básicamente. Negentrópico, diría Stigler. Entonces, en este sentido, la concretización como concepto normativo de un constructivismo crítico, que es como Finberg presenta su teoría, permitiría, desde su perspectiva, superar el instrumentalismo, el sustantivismo y el determinismo, integrar críticamente los aportes del giro empírico, de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad y de la teoría del actor red de Latour, permitiría integrarlos sin ceder a sus derivas despolitizantes, que es una de las críticas que le hace Stigler a los enfoques de CTS y a la teoría del actor red, que presentan a partir del principio de simetría, con un conjunto de descripciones muy interesantes, pero que carecen de un contenido normativo. Y este contenido normativo, este criterio normativo, es el que ofrecería el concepto de concretización para evaluar los diseños y, más en general, el progreso técnico. Es decir, Finberg lo que hace es politizar el concepto de concretización y articularlo con la teoría crítica de Marcuse, ¿no? Este es su plan. Vayamos ya, por último, y para ir cerrando, al otro paper del concepto de Internet. Él señala que es un texto bien interesante. Que, bueno, el fenómeno de Internet no permite una explicación unívoca, porque y si hubiese alguna explicación tendría que ser en términos de capas. Pero bueno, es un fenómeno complejo que sirve una gran cantidad de propósitos distintos y que tiene distintas capas de funcionalidad imbricadas. Pero es posible ver en el fenómeno, dice él, la existencia al menos de 3 modelos superpuestos, conflictivos, en tensión: el modelo comunitario, el consumista y el ciberpolítico. A nivel teórico, conceptual, él va a comenzar centrándose en tres teorías, ¿no? La operacionalista, que él asocia con la teoría del actor red de Latour y Calón. Este enfoque pondría entre paréntesis las cuestiones de significado e intencionalidad y se concentraría en describir los efectos de los nodos en la red a partir de, como sabemos, la simetría entre agentes humanos y no humanos. Luego plantea el enfoque hermenéutico, a partir de mi amigo von Wexkull, también de Heidegger, que es el hecho de que las personas que utilizan Internet, redes sociales y participan en comunidades online, tienen una experiencia de esas tecnologías. Es decir, hay una dimensión hermenéutica de experiencia vívida, de participación en comunidades y de formación de mundos de significado en el uso de tecnologías. No es solo un enfoque operacionalista o la cosa más de análisis cuantitativo de cómo funcionan los datos, de cómo funciona el machine learning, etcétera, etcétera. No, en efecto, hay una dimensión existencial que se juega en
el vínculo entre las personas a través de mediaciones digitales. Esto es lo que daría cuenta el enfoque hermenéutico, ¿no? Y él va a plantear un tercer enfoque, que es de inspiración simondoniana, que es su propia tesis del constructivismo crítico. Y en este sentido va a pensar la evolución, la historia de Internet a partir de las ideas de individuación y concretización. Los procesos, dice, entrelazados. Respecto al concepto de individuación, lo voy a evocar porque le permite integrar los enfoques previos, es decir, no quedarse ni en la perspectiva hermenéutica ni en la perspectiva operacionalista, y de ese modo avanzar hacia una explicación de la mutua co-construcción entre usuarios y tecnología. La idea es básicamente que la metaestabilidad y la potencialidad engendrada por la relación entre los usuarios y el entorno en red produce múltiples individuaciones o invenciones en cascada que afectan tanto a la estructura de Internet como a la sociedad. Es decir, a partir del establecimiento de Internet como infraestructura es posible ver que la implicación de los usuarios y las relaciones entre los usuarios y esas nuevas posibilidades que abrió Internet en su comienzo dio lugar a la formación de distintos tipos de sistemas, como por ejemplo las comunidades online. De hecho, les pongo ahí una cita, dice: la invención de la comunidad online puede compararse a la mota de polvo que precipita la solución sobresaturada, ¿no? Haciendo referencia a esta idea de transducción en Simondon. Luego, se refiere eso como ejemplo de cómo recupera el concepto de individuación, ¿no? Lo recupera para pensar el devenir mutuo entre tecnología y subjetividad psicosocial, y cómo en esa relación mutua se producen invenciones, se producen nuevos sistemas que no estaban predeterminados en Internet mismo, digamos. Internet en sus orígenes tenía un fin. Hoy encuentra un montón de fines y propósitos de lo más diversos, pero eso se fue descubriendo en función de procesos de coindividuación, si se quiere, o de co-construcción. Él después pone algunos ejemplos de concretizaciones propiamente técnicas, y acá en términos de concretizaciones internas, para pensar el despliegue de Internet. Por ejemplo, destaca la que unifica en una única estructura lo que era la comunicación bidireccional por teléfono y la función de difusión masiva unidireccional, la radio y la televisión. En el caso de las comunidades online, él va a señalar que hay una concretización, por un lado, de las funciones del correo y por otro lado de las funciones del archivo en una misma estructura operativa que la ilustra como la recepción de comunicaciones externas. Es decir, una multiplicidad de individuos se comunica a través de un archivo exterior al que tienen acceso. Esta misma reunión que estamos teniendo, todos estamos en lugares distintos y nos comunicamos a partir de tener acceso a un punto de reunión. Este análisis lo prolonga en una tematización de la historia de Internet. Y él va a decir, como les decía, les adelantaba recién, que la historia de Internet está asignada por la contingencia y es un ejemplo de cómo la actividad de los usuarios, de los sujetos psíquico-colectivos, fue modificando la fisonomía, los alcances y los propósitos de la red. Esta es como una tesis muy constructivista clásica. No hay determinismo tecnológico, sino que lo que hay es distintas formas, distintas intervenciones o actividades sociales que van modificando a las tecnologías. Van encontrando nuevos fines a esquemas operativos previos, o van transformando la naturaleza y los alcances de las tecnologías. No es que lo social se adapta a las tecnologías, sino que en la relación entre tecnologías y subjetividad y sociedad se van dando individuaciones, se van produciendo distintos modos de relación. Esta es la idea. Por eso la cita que les pongo: el cambio no se explica por razones técnicas, sino sociales. Por eso entenderán que Finber rechaza esta idea de individuación técnica y rechaza pensar a Simondon como alguna variante de determinismo tecnológico. Él lo que quiere afirmar es que
la tecnología, a través de un código técnico, expresa luchas, valores sociales, políticos, ideológicos, etc. ¿no? Entonces, volviendo a esta suerte de historia de Internet, tras ser una invención militar, dice Finber, Internet se convirtió en un espacio de comunicación social, no por una evolución natural de la red, sino por intervención de los usuarios. Hackers de universidades, etcétera, etcétera, que refuncionalizaron la red para desarrollar comunidades online articuladas en torno a proyectos. Esta primera forma de Internet va a marcar que hay un punto con el desarrollo de la web 2.0, las redes sociales, y a partir de ahí la minería, el Big Data, etcétera, etcétera. Todo esto se produciría por el efecto de red, esto es de golpe. Por ejemplo, esto es típico en redes sociales, digamos. Todos quieren tener Facebook porque en Facebook están los conocidos, los amigos, hay un montón de gente. Entonces es el lugar al cual se termina centralizando. Bueno, él va a decir que precisamente con este, por efecto de red, con esta centralización, el despliegue de la web 2.0, se tensiona el principio de neutralidad de Internet y el ambiente de horizontalidad y descentralización comunicativa que campeaba, que permeaba los primeros momentos de Internet, comienza a ser revertido en favor de unas pocas corporaciones globales que acumulan todas las conexiones. Este proceso, que es la base sobre la cual se va a desplegar el Big Data y Machine Learning y demás, dice que esto produce un cambio técnico profundo en la forma de la red, potencia contra el modelo comunitario, potencia los modelos mercantilistas y ciberpolíticos y plantea frontalmente la cuestión de Internet como modo de gobierno. En este marco, él va a recuperar las críticas de Rubro de Burns, también las críticas de Stigler, pero va a subrayar con no poco énfasis que no podemos darnos el lujo de la distopía. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque Internet es un espacio de disputa política, aún posibilita prácticas democráticas y su idea es que es necesario, es posible ampliar este campo de prácticas democráticas y más aún instituir a Internet como la infraestructura de un nuevo tipo de esfera pública. Por otro lado, y retomando su teoría, algunas cosas que había dicho a propósito de la concretización, el argumento que plantea es que los efectos negativos del funcionamiento actual de las tecnologías digitales, esto es, los trastornos que generan a nivel psicológico, social, político, ecológico, van a conducir a una intensificación de las críticas y de las luchas con respecto a esos funcionamientos perniciosos, si me permiten, y eso va a propiciar regulaciones, rediseños, transformaciones de las tecnologías e invenciones, como las llama él, invenciones concretizadoras. En este sentido, dichos efectos y los cuestionamientos que están produciendo y que van a seguir produciendo, dice Finber, muestran que en realidad detrás de la supuesta fortaleza inexpugnable de las Big Tech hay en última instancia una gran fragilidad, que es la fragilidad que se desprende de la multitud de problemas que están surgiendo y que están siendo individualizados. Y es a partir de esa identificación de los problemas, de las externalidades negativas, no solo ecológicas, sino psicológicas, sociales y políticas, que se va a poder avanzar en una política transformadora. De ahí esta idea de que, bueno, la hegemonía sin legitimidad es difícil de sostener. Es decir, las grandes tecnológicas, hay mucho de hegemonía sin legitimidad, digamos. Los problemas que están surgiendo conducirían, digamos, a un cuestionamiento de su legitimidad y, consecuentemente, a la necesidad de regulaciones, transformaciones políticas. Y este es un poco el último punto, como cierra el artículo, que es proponiendo algunas de estas transformaciones. El problema de fondo que está planteado es
¿qué va a ser? ¿En qué se va a convertir Internet? No es algo que está cerrado de una vez y para siempre o que evoluciona por pautas técnicas internas, de ningún modo. Es algo que se co-construye en función de los usuarios, las agencias humanas, políticas, etc. Se va a convertir en un centro comercial electrónico, en una televisión personalizada, en un aparato de propaganda, o seguirá siendo o podrá radicalizarse en términos de un espacio público utilizado ampliamente. Esta es como la pregunta. Y lo que va a proponer frente al modelo mercantil y ciberpolítico y ante los efectos y externalidades negativas que revelan su funcionamiento, va a plantear la necesidad de intervención política. Esto es, regulaciones que conduzcan a potenciar el modelo comunitario y en el límite conviertan a Internet en la infraestructura de un nuevo tipo de esfera pública. A partir de ahí, él plantea algunas líneas de acción particulares, por ejemplo, desarrollar una suerte de ANMAT, de Agencia Nacional que regula los medicamentos, el alimento y demás, ¿no? Ya un ANMAT para las mentes, uno incluso podría pensar en un etiquetado frontal para determinadas tecnologías digitales. Va a poner mucho acento en la cuestión de la ciberpolítica, esto es identificar y excluir a bots y trolls de las redes sociales, identificar la fuente de determinada publicidad política, poder hacer una lucha tecnológica contra la intervención extranjera, etcétera, etcétera. Piensen que este artículo está escrito después de la elección de Trump y demás. Tercer lugar, bueno, regular la gestión de los datos. Y más aún, para regular con respecto a las redes sociales, él propone convertirlos en servicios de suscripción paga tipo Netflix, o incluso que sean financiadas estatalmente, pero que la base del negocio no sea la captura de datos para alimentar algoritmos de machine learning. Bueno, obviamente la cuestión del espionaje, yo ahí puse desuniversalizar el espionaje, cuestionar los monopolios, desmontar los monopolios de las grandes tecnológicas, y de hecho avanzar hacia un sistema descentralizado de redes sociales, con algún tipo de tecnología segura para que el Estado no sea visualizado como el gran hermano, pero tender hacia alguna forma de sociabilizar los espacios de comunicación intersubjetiva a nivel digital. Bueno, espero no haberlos aburrido, son muchas ideas, muchos conceptos, muchas palabras además, cosa rara para los PowerPoint, y me deberán disculpar por mi falta de cultura visual, pero bueno, creo que contribuye no solo para que me oriente yo en la argumentación, sino que también para que ustedes lo vayan pudiendo seguir las distintas ideas. Buenísimo. Bueno, te agradecemos, Juan, por la exposición primero. Y bueno, ahora abrimos con Omar, que también está moderando un poco un espacio para preguntas, consultas, pedidos de aclaración, algún comentario. Ahí Gustavo pidió la... ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Bueno, muy buena la exposición. Yo te quería hacer un pedido más que nada de ampliación, sería un momento cuando estabas hablando de Stigler. Habías mencionado un debate de la proletarización de las facultades no éticas, ¿no? Entonces, me interesaría si pudieras ahí ampliar, ¿no?, un poco esa discusión, ¿no? Bueno, principalmente eso.
Bien, sí, ahí se monta un debate, un tipo, si no recuerdo mal, estoy casi seguro que era Peter Thiel, que es un ideólogo de las Big Tech, que trabaja en Google, publica un artículo que se llama El fin de la teoría, The End of Theory, donde básicamente plantea que con el desarrollo de la ciencia de datos, los algoritmos de aprendizaje automático, las ciencias sociales, incluso las humanidades, ya no van a tener más nada que hacer, porque la precisión a la cual se llegaría en la identificación de patrones y de modelos sería tal que convertiría en obsoleto buena parte de la actividad de investigación humana. Entonces, en este sentido, Stigler, y no es el único, Huy también, digamos, es una cuestión que está bastante en el candelero, digamos, ¿no? Es hasta donde, bueno, hoy día con la cuestión del chat GTP y tal, más aún, digamos, ¿no? Es la posibilidad de que las máquinas, sobre todo a partir del par Big Data Machine Learning, sean capaces de reemplazar las capacidades intelectuales no éticas humanas, del mismo modo que han sido capaces de reemplazar el gesto del obrero a partir de la revolución industrial, digamos. Ese es el kit de la cuestión. Y ahí aparecen, obviamente, distintas apreciaciones. El pensamiento humano, mismo la capacidad artística, es reemplazable sin más ni más por la administración, la gestión masiva de datos, una cuestión de cantidad, el asunto, de cantidad de datos y de capacidad de procesar y correlacionar esos datos para generar nuevos datos, como uno puede generar una foto entrenando un algoritmo o un video, o podemos entrenar un algoritmo con toda la obra de Kant y que nos escriba un nuevo libro de Kant. Bueno, es una cuestión, el pensamiento humano en última instancia se reduce a la emergencia de patrones en función de un conjunto de datos procesables probabilísticamente o no. Es un debate de fondo que toca fibras propiamente antropológico-filosóficas y está bastante extendido, ¿no? En el caso de Rubro y Burns, ellos plantean claramente, bueno, acá está en una dimensión de la significación que surge de la articulación social, política, colectiva, afectiva. Stigler participa un poco de la misma idea. En Mills también lo podemos ver. Bueno, ahí en torno a eso está esta idea de individuación colectiva, individuación transindividual, proceso de transindividuación, bueno, cada cual con sus matices. Pero bueno, hay un montón de cuestiones y además hay cuestiones que ya exceden la esfera de lo cognitivo, ¿no? Porque muchas veces el debate se plantea en el campo estrecho de las facultades cognitivas. Y bueno, hay otras dimensiones de la existencia que no necesariamente son cognitivas y que también contribuyen de manera directa o indirecta a la capacidad cognitiva en términos de cálculo, en términos de racionalidad matemática moderna, clásica. Entonces, bueno, ese es el debate, digamos. Para Stigler, en un caso, y es una de las críticas que le hace a Simondon, él dice, Simondon le critica dos cosas, digamos, el tema de la automatización, le critica, entre otras cosas, y el tema de no tematizar explícitamente la cuestión del cálculo. En ese sentido hay cierto aroma heideggeriano en la idea, ¿no? Cuando Heidegger contrapone pensamiento calculador, pensamiento reflexivo. Incluso uno podría remontar el problema muchísimo más atrás al pensamiento más de la razón matemática moderna clásica y a las objeciones románticas de restituir ciertas dimensiones de significación no utilitarias, con lo cual es un debate bastante de fondo, y yo creo que ahí lo fundamental es no pensarlo como dos polos estancos duales, porque bueno, uno participa de significaciones colectivas, también calcula, especula, esta idea tan vapuleada, digamos, pero son cosas que forman parte. La cuestión es, bueno,
en el marco de las tecnologías digitales y el Big Data y Machine Learning, ¿cómo se plantea ese problema? Bien, muchas gracias. Sí, un comentario para aportar nada más. Yo justamente estaba pensando, ¿no? Lo que es ChatGPT, por ejemplo, como generador, ¿no? Productor de texto en el lenguaje natural, y pensaba también en otros sistemas de generativos, ¿no? Para lo que es imagen, ¿no? Dentro del arte, como Leonardo, Dalí, por ejemplo, ¿no? Que son sistemas de inteligencia artificial para generar, ¿no? Imagen. Y pensaba en esa noción, ¿verdad?, del fármaco, ¿no? De que digamos, como cuando irrumpen, cómo reconfiguran, ¿no? Los modos relacionales, ¿no? Los psicosociales. Entonces, pensaba, por ejemplo, esto, ¿no? En el caso de las imágenes, cómo viene a interpelar, por ejemplo, la noción de creatividad, ¿no? Ya sea si los algoritmos en ese marco de automatización hay, digamos, cierta creatividad, o en realidad hay una repetición, ¿verdad?, de patrones, ¿no? Para generar, ¿no?, ciertas imágenes, obras, ¿no? Audiovisuales o pinturas, digamos, con ellos. Y bueno, como en el caso del lenguaje, no, también viene que es ese debate, ¿no? Que más que nada está siendo muy fuerte dentro de lo que es la educación, ¿no? Universitaria y por fuera de ella también, ¿no? De cómo, bueno, qué conflictos, ¿no? En términos de aprendizaje puede generar la irrupción, la participación, ¿no? de ChatGPT o de estos sistemas dentro de los procesos, ¿no? Entonces, bueno, en orden del lenguaje, ¿verdad? Con esa dualidad, ¿no? Del fármaco, la ventaja y el veneno, ¿no? Entonces, bueno, había pensado en eso cuando habías mencionado. Así que bueno, te agradezco por la respuesta. Y totalmente, Gustavo, en función, sumándome a tu comentario, es como el debate en curso, ¿no? Que tiene distintas aristas, distintas dimensiones, y todos lo estamos pensando de distintas maneras, ¿no? Creo que lo que señalabas vos es un poco, resuena con el planteo de Stigler, ¿no? Cómo pasar de un estado de hecho a un estado de derecho, ¿no? Con donde esas nuevas tecnologías se terminan articulando con dinámicas sociales positivas o negentrópicas, ¿no? Yo participo mucho de la idea, como los colegas, como otros colegas acá en Argentina, esta idea simondoniana de, bueno, hay que lograr, las máquinas no es un reemplazo ni una sustitución, es un complemento, entonces hay que lograr que el encuentro sinérgico entre tecnologías o máquinas y seres humanos produzca algo mejor que lo que genere actividades constructivas mejores que lo que pueda hacer la máquina sola o el ser humano solo, ¿no? Como una unidad funcional de orden superior que pueda dar lugar a prácticas constructivas de nuevo orden, digamos. Obviamente el problema no son nunca, digamos, en términos simondonianos, las tecnologías o tales o cuales tecnologías, pero acá hay una situación que, como plantea Steele en parte, e incluso Simondon, las tecnologías son apropiadas por determinadas lógicas económicas y tienen un determinado funcionamiento en la cual hay ganadores y perdedores, digamos, ¿no? Entonces, también en la línea de Stigler y Finberg, que en última instancia, si parten de premisas diferentes y teorías muy heterogéneas, en última instancia el paso político es muy similar, que es la idea de, bueno, en muchos casos hay que rediseñar tecnologías, hay que desplegar nuevas sobre los mismos esquemas operativos o esquemas de funcionamiento que subyacen a tecnologías apropiadas por el capital, se pueden desarrollar otro tipo de tecnologías con otras lógicas. Entonces ahí es un trabajo de reflexivo, también de separar la paja del trigo y también de invención y de experimentación, porque es un proceso que plantea muchos peligros, riesgos y también muchas oportunidades evolutivas, como diría Simondon. Pero siempre es importante ver, digamos, que hay cierta apropiación respecto de intereses económicos o corporativos, apropiación de determinadas tecnologías, y que
los esquemas operativos de esas tecnologías podrían efectuarse o desplegarse en otro tipo de articulaciones diversas con respecto a las que propone la industria o las grandes tecnológicas, ¿no? Y ese es un problema político. Ético, pero fundamentalmente político. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, si no, vamos a ir cerrando por cuestiones de tiempo. Ahí está levantando la mano Hernando. Sí, gracias. Maestro Juan Manuel, buenas tardes. Tuve la oportunidad de escucharlo hace unos días aquí desde Colombia. Mi nombre es Hernando Urrego, soy estudiante de doctorado de la Universidad Militar Nueva Granada. Mi experiencia con Simondon ha sido muy poca, es decir, yo muy poco tiempo, pero el proyecto que tengo gira en torno a la relación y la interdependencia entre el ser humano, la biosfera, la naturaleza. Entendía desde donde yo estoy planteando que no hay una relación, sino que somos planeta y somos naturaleza. A partir de ahí, entonces, he tratado como de pensar que hay un principio que es somos esencialmente un flujo de energía, materia e información que nos intercomunica absolutamente con todos los seres de la Tierra. Desde ahí, entonces, acabo de escuchar, no había escuchado Finberg, no lo he leído, pero veo que hay una propuesta de Finberg que tiene que ver con la naturaleza, que decía ahora el maestro Juan Manuel. Y quisiera saber si es posible que me ayude con una bibliografía para poder ir a visitarlo y si lo comprendo, pues vincularlo a mi proceso y si no lo comprendo, esconderlo. Es decir, yo no sé nada, ¿no? Pero sí creo que ahí habría como una posibilidad, ¿no? Lo de Simondon creo que estoy tratando de comprender y veo que sí, desde el concepto de lo transindividual, veo que hay una grieta que posiblemente podríamos utilizar para vincular el concepto en la relación de la naturaleza y el ser humano. Pero eso es algo que apenas estamos, yo estoy aprendiendo en el proceso. Entonces yo le agradecería mucho, maestro, que de pronto un texto que me ayude a, a fortalecer un poco más esa propuesta que tengo. Bueno, lo vemos. En Finberg recupera mucho la tesis de Marcuse. Ahí, o sea, la apuesta es poder pensar las tecnologías en orden a no negarlas, no una reacción romántica de irnos a la selva negra o repudiar cualquier tipo de tecnología, la reacción conservadora contra la que Simondon tanto combatió, sino poder desarrollar tecnologías que entren en un diálogo constructivo y no destructivo, negentrópico en los términos de Stigler, de la tecnología con respecto a la naturaleza y con respecto a las sociedades. Es el ideal que Finberg moviliza en términos normativos a partir del concepto de concretización, ¿no? Pero bueno, Hernando, la verdad que así no se me ocurre y obviamente el problema que planteás y la investigación y tal y como me la propones es algo bastante ambicioso, así que habría que ponerse a pensar algún texto que te pueda recomendar. Me lo tendría que pensar. Gracias, maestro, muy amable. Estaré atento. Muy amable a todos. Gracias, Hernando. Gentil. Gabriel había levantado la mano. Hola, buenas tardes. Bueno, dice Gabriel, pero soy Caterine. Perdón. Muchas gracias por la conferencia, Juan Manuel. Estoy iniciando con las lecturas de Simondon. Estoy tratando de hacer mi proyecto de doctorado con respecto a él y un poco a Foucault. Quisiera plantear 3 preguntas que quizá no sea el lugar apropiado para todas las respuestas, pero me parece importante tener la oportunidad de poder discutir con alguien que he leído sus artículos y me ha ayudado a acercarme un poco más al pensamiento de Simondon. Uno tiene que ver con, bueno, la primera que tengo es el concepto de tecnología o técnica. Es posible pensarla no solo en relación con los objetos técnicos, sino quizá con el quehacer humano, como un poco las tecnologías de Foucault. La otra es en qué sentido lo transindividual es significación. Y la otra es, según he leído a Simondon, muy poco, la verdad, una disculpa por eso,
Según Simondon, tengo entendido que un ejemplo de lo transindividual son los objetos técnicos. ¿Podrías dar como otros ejemplos o incluso podríamos pensar a los mitos como un ejemplo de lo transindividual? Y ya, si es posible las preguntas, ¿eh? No hay ningún problema. Y muchas gracias de nuevo por el espacio y pues por tu conferencia. Gracias a vos. Primero, la ser humano, ahí hay un problema con un problema. Hay dos conceptos para abordar, al menos hasta donde llega mi conocimiento. La filosofía y la técnica de Simondon presenta dos conceptos fuertes, que son los de concretización y los de tecnicidad. La primera parte del MEOT, la tercera parte del MEOT. Buena parte de la recuperación contemporánea de Simondon retoma muchísimo el concepto de concretización. En particular, la lectura de Stigler es pionera en este sentido y como vimos en la presentación, Mills también sigue esa línea y hay otros autores que toman el concepto de concretización para pensar la técnica más allá de, sin contaminación alguna con respecto a intencionalidades o significaciones culturales, humanas y demás. Ahora bien, en la tercera parte del MEOT, Simondon presenta el concepto de tecnicidad y lo incluye en una suerte de antropogénesis en la cual destacan la religiosidad, los pensamientos políticos y sociales, bueno, todo un conjunto de elementos que hablan de la relación entre la técnica y la individuación humana. Desarrollos que tensionan esta idea de la absoluta autonomía del fenómeno tecnológico, tal y como es presentada en el MEOT. Ahí hay un problema. Este problema se expresa, por ejemplo, Muriel Combes le cuestiona a Stigler esta idea de individuación técnica sobre la base de la tecnicidad, del mismo modo Xavier Gouchet, Andrea Bardin en parte. Es decir, hay un debate de fondo ahí respecto de la interpretación de la propia teoría simondoniana, particularmente la cuestión de la técnica, que no está zanjado y que es un campo de problemas interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de la concretización, Simondon habla de objeto técnico, en el sentido de técnicas objetivadas. Con lo cual ahí el hacer humano, los procedimientos, todo un conjunto de técnicas habría que ver. Ahora, desde el punto de vista de la tecnicidad, yo creo que sí se podría desarrollar una interpretación en esa línea. No sé si con las tecnologías de Foucault, no veo tanto ese vínculo, pero entiendo que está siendo muy trabajado. Lo transindividual es significación porque básicamente lo que Simondon señala es que la individuación colectiva es la reunión de afectividades repartidas en distintos individuos. Para Simondon la afectividad es la expresión de lo preindividual en cada cual, y la individuación colectiva aparece como la articulación, la reunión, la integración de esas distintas afectividades en significaciones colectivas. Y ahí, en ese sentido, lo transindividual, hay toda una dimensión para pensarlo en términos de campo simbólico. De hecho, como vimos, Finberg no retoma el concepto de lo transindividual para nada, ¿no? Pero los otros tres autores que vimos hoy aparece esta idea, esta asociación entre lo transindividual y la significación. Después, la cuestión de lo transindividual y el objeto técnico es un tema interesante, de hecho lo estamos trabajando con Manolo. Yo no te podría dar una respuesta frontal al respecto, pero se asocia con la idea de tecnicidad que te comentaba antes. Esto fundamentalmente es un problema que se plantea en la conclusión del MEOT, donde Simondon señala que el objeto técnico puede ser pensado como soporte y símbolo de la relación transindividual. Hay ahí todo un tema alucinante, yo todavía lo estoy investigando junto con Manolo, y no te podría dar una respuesta frontal, pero efectivamente hay elementos en Simondon para pensar los objetos técnicos como soporte y símbolo de lo transindividual. Y todo el asunto es poder desplegar qué implica eso, ¿no? Que ya te digo, está sintetizado en la conclusión del MEOT, es ciertamente enigmático.
pero es la línea que se abre, una línea que se abre que está más allá de aquello que se centran en el concepto de concretización, y de ahí van a mecanología y de ahí van a individuación técnica, que es algo que es una lectura, por ejemplo, que tienen los amigos cordobeses, que es sólida, es consistente, se sostiene con los textos de Simondon, pero Simondon además dice otras cosas, digamos, ¿no? Y está esta idea de tecnicidad, hay toda una relación entre los objetos y sobre todo el concepto que está poco explorado, a mi juicio, que es el de conjunto técnico. Y a mi juicio hay ahí elementos poco explorados de la filosofía de la técnica de Simondon, sobre todo en la tercera parte del Meot y en la vasta bibliografía con la que contamos actualmente, ¿no? Que no se reduce claramente a las 2 tesis doctorales. Así que, bueno, la tercera respuesta es un poco más elusiva, pero bueno, es algo en lo que en particular Pablo Manolo Rodríguez tiene algunos textos y algunos desarrollos, y es algo que estamos pensando en conjunto, en diálogo un poco con estas lecturas más contemporáneas que se vienen haciendo. Bueno, bueno, creo que podemos dar por concluido. Me gustaría seguir preguntando en realidad, pero por cuestiones de tiempo y también más o menos en términos de lo que estaba pautado el encuentro, me parece que podríamos cerrar. Primero agradecerle a Juan. Yo acá había puesto, la gente me imagino que lo fue viendo, recomendando el libro de Juan Manuel, y bueno, agradecerte que ya te hayas hecho el tiempo para poder compartir con nosotros la exposición. Obviamente esto está grabado, así que después lo vamos a subir y para que también otra gente pueda acceder. Así que eso, muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos y a todas las que participaron. Gracias a todos, gracias, maestro Juan Manuel. Muchísimas gracias a vos, Giovanni, por tu intermedio, a todo el grupo ahí de Catamarca. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que haya sido provechoso para todas y todos. Sí, la idea era, antes de cerrar, la idea era que venga este año, Juan. O sea, ya veremos si el año que viene lo podemos traer, que conozca, porque creo que no conoce Catamarca. No conozco, tengo que ir. Para dar un curso, así que, o algo, aunque sea un asado o algo, que venga, haya algún pretexto. Eso me gusta más. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.